Bueno, este es un tema que ya hemos conversado alguna vez. Monarquía o república. Claro que hay diferencia en el trato. En el mundo hay monarquías que han funcionado muy bien, repúblicas que han funcionado muy bien, monarquías escacharrantes y repúblicas que han hecho glu glu y se han ido por el ducto. Hay de todo. Pero, en el caso del Estado español, parece que este debate está a priorísticamente viciado. No se puede hablar sino de un tipo de monarquía y un tipo de república concreto, exacto. No les gusta a los que odian a la república hablar de otra república que no sea la república del 36. No la república, la primera república con el cantonalismo, no, no. Ni la república del 31, ni la del 32, ni la del 33, no, no, no. La del 36 con la idea de que cualquier tipo de república en España lleva a la guerra civil, inevitablemente. Y los monárquicos se centraron en la defensa de Juan Carlos I, como si fuera el adalid de cualquier monarquía en el mundo, cuando tenemos ejemplos para tantas cosas. El rey Miguel en Rumanía fue un personaje que reinó brevemente, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la llegada de los comunistas, y durante tanto tiempo fue de aquí para allá una situación histórica de vaivén en el término de Rumanía, pero finalizó sus días cuando acabó por fallecer, siendo muy querido por los romanos. Querían al rey Miguel como una figura interesante, como un icono de la realidad romana. Evidentemente, pues no había una mayoría para la restauración de la monarquía, no, 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 no. Pero una cosa no quita la otra. Por lo tanto, ciertamente, es posible tener un amor por las personas y hacer que esta realidad no tenga que transformar la política y las instituciones del país. Por ejemplo, una reciente encuesta de satisfacción para los australianos decían que la popularidad de la reina, recientemente fallecida, Isabel II, reina y jefa de Estado de Australia, tenía una popularidad del 71%. Su nieto, Guillermo, tenía una popularidad del 63%. Harry, hermano de William, nieto de Isabel II, hijos ambos de la princesa Diana de Gales, tenía un 42% de popularidad. Y su padre, el rey Carlos III, tiene una popularidad entre los australianos, su actual jefe del Estado, de un 44%. Por tanto, ciertamente, tenemos esa idea de que la reina ha mantenido la tradición de la monarquía en los países de donde era la jefa del Estado, pero Carlos puede conseguir lo imposible, es decir, que los australianos se vuelvan republicanos en su mayoría. Cierto es, en 1999 hubo un referéndum de monarquía o república, en donde por un 50% votaron mantener la monarquía y un 45% votaron por la república. Ciertamente está influenciado por los sucesos de Lady Di, en su fallecimiento el 31 de agosto del año 1997 en el Puente de las Almas de París, con todo lo que revoloteó a un primer ministro, Tony Blair, que tuvo que coger de las solapas desde Balmoral a Isabel II porque tenía un concepto distinto de lo que es la monarquía. Pero ciertamente también nosotros tenemos un concepto un poco raro de lo que es la monarquía, por ejemplo en el Reino Unido, en el elemento de los fastos. Hasta la reina Victoria no había estos fastos en ámbito público, en el derroche del establecimiento de la conexión con el público. Eran actos más bien íntimos, familiares, personales, pero después de un reinado tan largo, no tanto como Isabel II, pero importante, de la reina Victoria, que había empanetado a un montón de gente y era la abuela de Europa, pues quiso aprovechar eso
en beneficio propio del imperio, con una suerte de ceremonia en donde todos los familiares pudieran llegar a Londres, cosa que a veces se establece la idea de que muchas de las imágenes son de la ceremonia de la reina Victoria, y no, una parte son de su hijo, Eduardo VII, que muere en 1910, después de haber esperado toda una vida. ¿A qué me suena, verdad, Carlos? Bueno, pues muere en 1910, después de un reinado breve de 9 años. Y es en ese momento, en 1910, antes de la entrada al, gobierno del Reino Unido, bueno, un gobierno, una monarquía constitucional, con un primer ministro, ya saben a qué me refiero, del rey Jorge V, fue Victoria, Eduardo VII, Jorge V, Eduardo VIII, luego Jorge VI y Isabel II. Pues Jorge V, digamos que reinó entre el año 1910 y 1936. Luego vino el año 1936, porque falleció a principios del año 36, con el caso de Wally Simpson, con Eduardo VIII, la abdicación, el hermano, el que acabó asumiendo el trono, Jorge VI, el padre de Isabel II. En 1910 fue donde encontramos ese abanico de imágenes en donde Nicolás II, Guillermo II y Jorge V están en una fotografía en donde parecen clones, parecen los mismos. Incluso hay quien dice que si juntas a Alfonso XIII, el español, bueno, pues ya acabas de rematar el repóker de ases, en donde todos parecen ser la misma persona, lo cual indica el hecho de que eran familia, mucha familia a través de los británicos. Por eso se debe entender que a un pariente desde Abu Dhabi le inviten y vaya a acudir única y exclusivamente al hecho de la ceremonia como pariente, sin ningún otro elemento incorporado. Ciertamente, monarquía, república. Un hecho que cambia mucho si la monarquía define o describe. Si la monarquía describe un hecho en donde el pueblo culmina en una forma monárquica, el pueblo puede ser de cualquier tipo y condición, pero el símbolo de la unidad es la monarquía. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de que vemos que Isabel II muere en Balmoral. No, es curioso porque tenemos una película, Skyfall, donde Judi Dench, MI6, la jefa de James Bond, muere en Escocia, en la casa de los Bond, lo cual es interesante. En los Paladí vemos en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres el momento aquel entre Daniel Craig y la Isabel II, reina y jefa del 007, de todos. Es el nombre de la reina donde opera el 007. Ahí tenemos ese paralelismo en donde en este año 2022 hemos visto a morir a Daniel Craig, el personaje de 007, en la pantalla, y luego después hemos visto morir a su jefa, a Isabel II, lo cual es interesante. En Escocia tuvieron ese referéndum de independencia en 2014 y quieren seguir siéndolo, y quieren seguir parte de Europa y de la Unión Europea, hasta el punto de que, como me recordó alguien, en el tema del Brexit, la reina, a quien Winston Churchill dijo que era bastante inexperta, veo después cómo se estudiaba mucho los informes del Foreign Office y del gobierno británico con una sutil expresión de sus opiniones políticas, nunca demasiado evidentes, pero siempre llegando a los oídos de quien era decisión para poder incorporar ese punto de vista de la jefa del Estado. Hasta el punto de que antes de la votación del Brexit
se vistió de azul cobalto, azul de la Unión Europea, y unas florecillas amarillas en el tocado que sonaban mucho a las estrellas de la bandera de la Unión Europea. Con lo cual, ciertamente, dejaba mensajes y no daba puntadas sin hilo. Es importante el hecho de que Escocia quería la independencia, sí. Quería ser parte de la Unión Europea, sí. Dijeron Remain por un 66% frente a un 33%, frente a lo que dijeron los ingleses. No dentro de esto Londres, paradójicamente. O sin ser paradójico. Ahí tenemos esa realidad en donde la independencia habría incorporado la jefa de Estado británica Isabel II. ¿Por qué? Porque no confiaban en la forma republicana, sino por la tradición. La tradición en donde todos los países que se habían independizado del Reino Unido, por lo menos en primer término, tenían la forma de la monarquía y asumían la jefa de Estado del Reino Unido como parte de su estructura política. Hasta el punto de que la muerte de Isabel II, 15 países tienen la forma de la monarquía y la jefatura de Estado de Isabel II, cosa que en otros ámbitos no sucede así. Sería absolutamente impensable que un país independizado de España tuviera como jefe de Estado a Felipe VI, lo cual evidentemente evidencia una diferencia muy amplia y muy concreta en la evolución de la historia y de la realidad constitucional de los diferentes países en la glosfera y en el ámbito hispano. Lo cual ciertamente establece la idea de que describe y define. Describe, la monarquía describe el Reino Unido, pero es un elemento que es más ornamental que otra cosa, en donde el patrimonio pues es de ellos. Windsor no, porque se quemó en 1992 y hubo esa negociación para asumir el Estado, la conservación y además de la restauración del palacio. Pero ahí tenemos esa situación en donde, en el caso de España, pues digamos que la institución monárquica no describe, sino define el nuevo modelo, como diría Salazar, el nuevo Estado de 1812 en adelante. La monarquía, que tuvo problemas a la hora de su tránsito desde Fernando VI, Carlos IV, Fernando VII, dificultades a establecer esa realidad, con la asunción de un afrancesamiento en la Constitución de Cádiz de 1812, curiosamente luchando contra el francés. Paradojas de la vida. Con ese nuevo Estado, surgido al albur del nacionalismo español, centralista, jacobino, unitario, define lo que es el Estado español hasta el punto de que el Partido Liberal, así llamado, a principios del siglo XIX, surge por matrimonio a través de una infanta de la Casa Real, cuando el liberalismo, tradicionalmente, en el mundo, había surgido como lucha contra el centralismo, como lucha contra las aristocracias, como lucha contra el totalitarismo, contra todos estos elementos que pretendían una directriz desde arriba y, digamos, holística. Por tanto, el liberalismo había sido otra cosa en el mundo, y aquí es unida en el ámbito del Estado español como un elemento ligado a la monarquía y ligado a una visión jacobina, centralista, unitario. Es algo que choca bastante duro con su raigambre a nivel europeo. Por eso tenemos esa idea de que la monarquía define una forma de Estado, en el caso del Estado español, define lo que es el conjunto de la estructura del Estado, y no solamente es el culmen, sino una pieza necesaria para una construcción de una forma de la economía, de la sociedad, del ejército, que ha tenido bastante que ver en mucha implicación respecto a los llamados golpes, pero en realidad eran aquellos pronunciamientos, pero eran cívico-militares. Siempre el ejército, a veces hay que romper una lanza a favor del ejército, tanto cuanto como institución. El ejército nunca es golpista. Nunca es golpista. Es golpista alguna facción del ejército en tanto en cuanto se ve seducida por ser quien tiene el uso de las armas
por parte del entramado civil que cobardemente saca la patita a través del ejército, de una parte de él, pero luego, cuando vienen maldades, se hace todo lo posible por negociar con el poder político para no ser encausada, como por ejemplo en el juicio de campamento en 1981. La trama civil del 23F está obviada por completo. Es decir, cuando hay problemas, la trama civil se oculta y echa al pie de los caballos al ejército, como si ellos, ¿ves? Estos que tienen armas son los golpistas de toda la vida. Hay que tener mucho cuidado. No son sino instrumento. Y en algún momento, definitivamente deberían de dejar de... no me refiero al Estado español, porque eso ya parece superado, sino en general, en el mundo mundial, las democracias liberales deberían haber permitido que en ningún caso, ningún tipo de ejército en el mundo tenga una semilla dentro de sí para un cambio legal, institucional, en beneficio y partido de alguien que no está en el marco del ejército, pero utiliza a esta gente como ariete, como palanca para sus propios beneficios. Bueno, en el caso del Estado español, pues ciertamente pasó eso, por ejemplo, en el año 1981, pero previamente, cuando fracasó la Primera República, que fue un concatenado de situaciones en donde después de mi general bonito, el arroz con pollo, de Isabel II, de Castilla, bueno, pues en 1868-69, el almirante Topete, Prim y otros dieron un golpe de mano en Cádiz, en pronunciamiento. Hubo muchísimos, hubo cambios de constitución, hubo cambios de funcionarios, de todo, pero dieron uno más. Y este era, bueno, pues la llamada Revolución Democrática. Echaron a Isabel II, que fue a través del Hotel Londres de Donosti, en dirección a París. Y digamos que tenemos esa circunstancia en donde, bueno, pues tenemos una necesidad de una nueva monarquía, pero no vamos a poner a los Borbones, que las acabamos de echar. Por tanto, vamos a buscar, a hacer un casting a nivel europeo. Y fueron buscando aquí y allá. Al buscar a los Hohenzollern y ser publicado una situación con un telegrama, pues eso derivó en la proclamación de la guerra franco-prusiana. Es decir, España fue el germen de la guerra franco-prusiana. Y luego en el Salón de los Espejos la proclamación del Estado de Alemania, del Imperio Alemán. Alemania nace en París, con la victoria en la guerra franco-prusiana, que fue forzada un poco con la sucesión al trono de España. Cosas que suceden, lo cual es curioso porque al no participar, por ejemplo, en esa guerra, luego en 1898 las potencias europeas dirán: nosotros no habéis participado de nuestros problemas, ¿por qué debemos participar nosotros de los tuyos? Y no participar en el hecho de la guerra hispano-estadounidense. Lo cual es otra historia, evidentemente. Acaban por fichar a Amadeo de Saboya, lo cual en principio debería ser Amadeo I de España. O Amadeo I a secas. Para dar la idea de que es un extranjero. Porque nunca se establece la idea de Felipe VI Borbón. O Juan Carlos I Borbón. Es Juan Carlos I de España. Felipe VI de España. Machaconamente ponerlo de Saboya es hacer una separación. De este no era de los nuestros. Era uno que vino de allí y pronto se dio cuenta de que tampoco, porque en Palacio se levantaba muy tarde, tenía que irse a una cafetería a tomar el desayuno para luego empezar a trabajar en Palacio, en sus cosas, lo que tuviera. Pero antes, en la calle del Turco, habían asesinado a Juan Prim, que era el principal valedor, con las artes ahí del general Serrano y el intento de que, bueno, pues aquello de la regencia, de quién iba a ser el rey, bueno, estas cosas que es interesante desmenuzar, pero no vamos a entrar en ello. Y ciertamente acaba por mandar al cuerno el rey Amadeo
a España y a los españoles, y ahí venían concatenadas un montón de situaciones como la guerra larga de Cuba por unos independentistas que querían independizar la isla, el ámbito de la proclamación de la Primera República, los cantonalismos, por ejemplo Cartagena, en el ámbito de la llamada República Federal, que está a finales de 1873, y ahí el Estado carlista, con la última llamada formalmente así, guerra carlista, ¿no? Básicamente, ahí está, la Primera República, luego el golpe de Pavía, la República Unitaria en 1874, hasta el punto de que en principio, como había sido por votación la asunción de Amadeo por las Cortes, un gran estadista español, Carlos del Castillo, tenía la idea de retomar el orden constitucional con una votación en las Cortes y después establecer una constitución para la restauración borbónica. Y la persona de Alfonso XII, que había sido distintamente preparado. Había ido a la Academia Militar de Sandhurst en Inglaterra y digamos que tenía otro perfil. Bueno, ahí está el manifiesto de los persas y un montón de cosas que la historia recordará. Pero el general Martínez Campos en Sagunto, cerca de la Navidad de 1874, decide que las cosas van muy lentas, mucho lentas. Y hace un pronunciamiento más diciendo que Alfonso XIII, no, Alfonso XII, todavía es XI. Pues Alfonso XII era nuestro rey, por aquí y por allá, cosa que quebró bastante a Cánovas del Castillo porque el procedimiento es importante en la democracia, no solamente es finalista. No podemos establecer la idea de que las películas de Indiana Jones, por ejemplo la del Arca Perdida, si no hubiera intervenido Indiana Jones, nada hubiera pasado distinto. Porque la aventura no es finalista, lo mismo que la historia no es finalista y las circunstancias no ameritan un finalismo, sino el tránsito, cómo se llega a las cosas, cómo se quería hacer por parte de Cánovas la restauración borbónica era legalmente impecable. Pero Martínez Campos se le antepuso, cosa que luego en la historia tendrá sus consecuencias. Por eso es importante. ¿Cómo se hacen las cosas? Por eso en parte contaminó en 1923 en la toma de posición con el golpe de Estado con Primo de Rivera y después aceptar la dimisión en 1930, en enero, de Primo de Rivera, con un cargo que formalmente no tenía, porque se hacía la ficción de que la Constitución que hemos dicho, patrocinada por Cánovas del Castillo, supuestamente seguía en vigor. Lo cual, evidentemente, en una dictadura, pues no. Son estas contradicciones en donde el hecho monárquico adquiere contaminación con respecto a la legitimidad histórica y, por lo tanto, no solamente describe, sino define el régimen, la forma de funcionamiento, los gobiernos, la economía, los sindicatos, la territorialidad, todo tiene en un hilo conductor. Por lo tanto, ciertamente es imposible separar el hecho de la forma de Estado con la jefatura del Estado y que ésta sea monárquica y con fuerte choque respecto al hecho republicano. Y por eso parece que hay este elemento que está imbricadamente, indisolublemente unido al hecho de que cuando se establece una idea de monarquía o república en España, el debate dura 5 segundos. El que tarda el primer interviniente en sacar el sota caballo rey de cada argumentario, de tirarse trastos a la cabeza con saña y con la idea fija de entrar directamente en la trinchera, de tú estás en esta posición, yo estoy en otra, y ya está, y se acabó el debate. Luego, ciertamente, como digo, en el caso del Reino Unido, la situación derivada de la muerte de Isabel II, podemos ver que tiene una sociedad bastante republicana. Podemos decir que hay en las democracias liberales unos conceptos que son bastante republicanos en tanto en cuanto la asunción de valores societarios
distintos de una concepción determinada de monarquía. Pero es casable en tanto en cuanto hay una descripción, no una definición. Tienen un concepto de lo que es el Estado, un concepto de lo que la sociedad civil puede hacer, de dónde está la solidaridad, de cuál es el ámbito correcto de la jefatura de Estado, incluso en la idea de que la participación en el ámbito público de determinadas personas están ligadas sobre todo íntimamente a la línea más directa, en tanto cuanto, por ejemplo, cuando se tenía claro que la línea a seguir iba a ser la de Carlos, pero a través de William, pues estaba claro que y el resto de personas que estaban en líneas más alejadas, como los hermanos de Carlos y su descendencia, pues evidentemente no iban a tener ningún tipo de privilegios respecto a su visibilidad en fundaciones, ONGs ligadas a la corona. Y que esto iba a conducir fundamentalmente a la forma troncal relacionada con Carlos, pero sobre todo con William, si hubiera querido, con Harry. Lo cual, evidentemente, pues quita a Andrés, la princesa Anne, y toda su descendencia. Bueno, ciertamente con el príncipe Andrés ha habido problemas con Jeffrey Epstein. Y, bueno, su mejor amigo de Jeffrey Epstein es alguien que no se puede creer la gente. Era Donald J. Trump era el mejor amigo de Jeffrey Epstein, pero se tiene la idea de que era un demócrata renomado. Estas cosas de la propaganda y de las mentirijillas que a veces se cuentan. Pero bueno, estamos ahí en el ámbito de monarquías y repúblicas. Como digo, hay buenas y malas de las dos cosas. Pero en el caso del Reino Unido tenían una idea, sobre todo, como digo, del tirón de orejas de Tony Blair respecto a la situación de Lady Di, en donde ha habido progresivo acercamiento hasta bueno, este año, en el jubileo del 70 aniversario, la situación aquella con el osito Paddington, un elemento en el que verlo en retrospectiva, cuando se despide y le dice gracias por todo, es un evento emocionante porque está conjugando un pasado, un presente y un futuro con una persona que se sabe que en un momento cercano se va a despedir, pero después de la muerte de Isabel II, ese encuentro con el osito Paddington adquiere otro tinte. Y ciertamente en otras monarquías, otras circunstancias, jamás habrían sido capaces de tener una entrevista televisada con el osito Paddington. Lo cual, evidentemente, dice bastante de lo que es un concepto de una monarquía, como la británica, respecto a otras monarquías, como por ejemplo pueda ser la española. Por eso es importante tener esa visión. La visión de a qué responde un hecho monárquico, a qué responde un hecho republicano, qué contenido tiene, cambia distintas las sociedades en el ámbito de la monarquía o la república, pueden transitar de un lado a otro. Por ejemplo, los británicos, Carlos I fue cortada la cabeza un siglo antes de que se la cortaran los franceses, y luego llegó Cromwell. Cromwell estableció una dictadura que en principio iba a ser personalista, solamente de él, de James Cromwell, y la heredó su hijo, que fue nombrado como el heredero de ese poder que no se llamó monarquía, no fue rey, no fue presidente, sino protector, Lord Protector. Hasta el punto de que, evidentemente, el padre no era el hijo y el hijo no era el padre. Y acabaron por llamar a Carlos II, que estaba en el exilio, y retomaron la forma monárquica como elemento democrático para Reino Unido. Y hasta el presente, hasta que Carlos decida, tal vez con su esplendoroso y ardoroso modo de ejercer la corona, lo cual es eso es curioso porque Isabel II, cuando se entera en una caseta en Kenia de que ha muerto su padre, quien no estaba previsto que fuera rey en el año 1936, bueno, pues tiene que ir deprisa corriendo porque su padre había muerto teniendo 56 años de edad. Y ella, a poco, en el año 44, había empezado, mal que bien,
a colaborar con las Fuerzas Armadas en reparar unos cochecitos por aquí y por allá en las fuerzas auxiliares en el ámbito de las islas. Estamos hablando de 6 años. 6 años en ese inicio, una cierta forma de conexión con el pueblo, y 6 años después fallece su padre. No estaba preparada para ser reina, no lo estaba, ciertamente, pero se sobrepuso y funcionó muy bien como un reloj. Tenemos lo contrario, alguien que en 70 años, bueno, 73 para 74, pero desde el momento en el que nace sabe perfectamente que ese va a ser el príncipe de Gales, que ese es el heredero, y se ha formado durante 7 décadas para ser el nuevo rey Carlos III. Y parece todo lo contrario. Parece un adolescente al que le ha llegado un juguete y quiere finalmente jugar con él. Por lo tanto, ciertamente, Carlos III puede cargarse la monarquía si quiere. Depende de sus actos. Parece que no ha empezado muy bien. Por eso es interesante. Los británicos tendrán la opción, tal vez, como lo tendrán en Antigua y Barbuda, y pueden en Australia o en Canadá. Pero eso es democracia, en donde las decisiones deben asumirse en causa y consecuencia. Y el hecho de que debajo de la forma de Estado, esa monarquía o república, la sociedad haya evolucionado como si no importara si es monarquía o república. En el caso británico, más allá de lo simbólico y del hecho tradicional, mañana quitas a la monarquía y pones una república y no cambiarían tantas cosas en Inglaterra. Ciertamente sería mucho más fácil porque la monarquía es la que une, como ha unido a esos 15 estados que fueron al funeral, siendo Isabel II su jefa de estado, une a Escocia, une a Gales, mantiene unida a Irlanda del Norte al Reino Unido, pero ahí está el asunto. No cambiarían tantas cosas si mañana fuera una república. Si España mañana fuera la tercera república, ¿sería exactamente lo mismo? O sea, si el Reino Unido fuera una república mañana mismo, lo mismo que, idealmente, ¿cambiaría tanto Francia si mañana se proclama una monarquía y Macron se convierte en rey? Yo creo que no. Esa es la diferencia entre esa situación que decía. Si una forma de Estado define o describe. Igual me equivoco y seguramente tienes oportunidad en los comentarios para tener este diálogo. Pero esa es la percepción que creo que en este momento, ya habiendo pasado el funeral por Isabel II y con lo que ha pasado en relación a la sobreestimación y poner en el centro del debate una situación que era más bien familiar, personal, particular, pues parece que, como digo, es un debate viciado en España que no puede plantearse, pero que debería hacerse, porque es eso, más allá del hecho de tener un rey o un presidente de la república, hay mayores contenidos a la hora de establecer si define o describe, si es un elemento que está inserto dentro de la estructura e indisociable respecto a la evolución histórica y presente de todo lo que existe en el ámbito de ese estado, o si es un elemento tradicional, ornamental, que da cobertura y proyección a una realidad que con la que convive, pero que no es
tan alta la dependencia. En fin, yo creo que hasta aquí podemos dejarlo y que, en cualquier caso, ojalá algún día las trincheras desaparezcan en el caso del debate monarquía-república en el Estado español, se abandonen esos apriorismos, esas descalificaciones, esas formas inasumibles de abordar este elemento en concreto, porque como digo, puede haber monarquías maravillosas y repúblicas maravillosas. Solamente hay que ponerle corazón, cabeza y voluntad cívica para construir un marco común entre todos. Pero quizás es el problema, que a veces cuando se fuerzan las cosas, cuando se fuerza a convivir obligadamente, pues la situación no puede sino salir mal. En fin, y sin más, es que ricasco agur brevat, beti helpien.